Buen día, querida familia. Esperando que hayan tenido un fin de semana espectacular. Y ojalá haya sido lleno de la palabra del Señor, lleno de Dios y en comunión con los hermanos, que es siempre tan, pero tan maravilloso, tan satisfactorio. Estamos viendo en estos días en la palabra de Dios cuál debe ser nuestra correcta relación con el mundo y cuáles son los peligros de nuestra cercanía con el mundo. Recordemos que cuando nosotros hablamos del mundo, hablamos de todo su sistema filosófico, sus pensamientos, que se van metiendo más y más y más en la mente de las personas. No hace mucho, ¿verdad? Estaba viendo algunos programas en televisión por cable con respecto a cosas que pertenecen a la fe y cómo estos programas niegan que la palabra de Dios sea verdadera, niegan que Jesucristo sea el Hijo de Dios, niegan la existencia de Dios. O sea, que estamos en un mundo con un pensamiento y una filosofía atea, contraria a la fe, contrario a Dios. Y este es el sistema mundano. Ahora, estábamos viendo 4 pasos peligrosos para el creyente en su relación con el mundo. Son 4 pasos que vamos dando, que vamos avanzando, que nos ponen en peligro. 1, dijimos, la amistad con el mundo. Lo vimos en Santiago 4:4. En segundo lugar, vimos el amor al mundo. En primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Hoy vamos a ver la conformidad con el mundo. Romanos 12, 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verso 1 comienza diciendo, así que, hermanos, os ruego, fíjese esto interesante, un ruego de Pablo. Pablo está rogando a los hermanos y trayendo adelante un ruego, haciendo memoria de las misericordias de Dios. ¿Podríamos pensar algo acerca de la misericordia de Dios? Por ejemplo, la justificación. No que Dios, cuando Dios me salvó, cuando yo creí en Cristo como mi Salvador personal, Dios me convirtió en un ser justo, sino que me declaró justo y por tanto, como Cristo pagó por mis pecados y yo soy declarado justo, soy salvo. La adopción en Jesús e identificación con Cristo, que hemos sido puestos bajo la gracia y no bajo la ley. El Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, la certeza de una gloria eterna, la ayuda de Dios en nuestras aflicciones, la confianza que tenemos en Dios, que jamás seremos separados del amor de Cristo, y la confianza de la fidelidad continua de Dios. Y podríamos seguir, Si usted ve, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, usted encuentra ahí las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. ¿Todo por qué? Por la misericordia de Dios. Y a esto apela Pablo. Os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Sabe? Está conectada con la idea del sacerdote. Recuerda que el sacerdote del Antiguo Testamento tomaba el sacrificio y lo traía vivo al altar y ahí hacía el holocausto, ahí hacía el sacrificio. Ahora, hablando espiritualmente y físicamente, la idea es que nosotros tenemos que llevar nuestro cuerpo al altar de Dios como un sacrificio, pero no para morir ahí, sino como un sacrificio vivo. Y dice, santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, tiene que ser un sacrificio santo, luchar por la vida de santidad, aceptable a Dios, agradable a Dios. Que sea es el estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto. No es menor que el estándar del antiguo pacto de la ley. Cuando nosotros pensamos en la Pascua, ¿recuerdan? Esto aparece en Éxodo capítulo 14, el mandamiento de la Pascua. Tenían que traer el cordero y el cordero debía ser totalmente sano y sin mancha. Por eso, antes de sacrificar la Pascua, 14 días antes, separaban el cordero a ser sacrificado y durante 14 días estaban mirando que realmente no tuviera ninguna enfermedad. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice luego el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis, significa conforma, tomar forma de este siglo. Dice, nos advierte del sistema del mundo, su cultura popular, su manera de pensar y cómo está en rebelión en contra de Dios. Tratará de conformarnos a su patrón impío. A este proceso debe ser resistido. ¿Saben? Yo lo puedo explicar rápidamente cómo es que la mente, incluyendo en la iglesia local, incluyendo en buenas iglesias, pero cómo la mente va tomando la forma del mundo. Pensemos en la Navidad. Hace muchos años atrás, y cuando yo era chico, estamos hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Pero lo único que era la Navidad era el nacimiento de Cristo Jesús. Aunque Jesús no nació en diciembre, sin embargo se tomó esta fecha para hacer memoria, recordar, festejar el cumpleaños de nuestro Salvador. Pero usted se dio cuenta cómo poco a poco fue cambiando, cómo fue Cristo Jesús, el niño Jesús, sacado del medio y fue tomando su lugar Santa Claus, que no existe, que no hace milagros, pero sin embargo esa idea se fue metiendo y metiendo y metiendo y metiendo en el mundo. Y hoy lo que podemos decir es que prácticamente Jesús ha desaparecido de la Navidad. Nosotros vemos en Génesis capítulo 13, tenemos un ejemplo que es el ejemplo de Lot. En el verso 10 o a partir en el verso 13 tenemos la idea de que eran muchos los siervos de Abraham y eran muchos los siervos de Lot en Canaán. Sin embargo, Canaán era la tierra que Dios había escogido, donde iba a formar el pueblo judío, donde iba a formar a Israel. Y Lot y Abraham hablaron y Abraham le dijo a Lot, elegí vos la tierra, somos muchos, son muchos los ganados, muchos los siervos, elegí una tierra.
Y fíjese lo que eligió Lot. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. El verso 12 y el 13 son impresionantes por dos conceptos. Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fíjese lo que dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿De una vez fue a vivir a Sodoma? No. Plantó una tienda, otra y otra en dirección a Sodoma. Y dice el verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová en gran manera. Pero ahí habitó Lot. Cuando nosotros seguimos el relato bíblico, nosotros vemos que más adelante vinieron unos hombres y tomaron a Lot, entre otras personas, en cautividad. Y Abraham armó a los suyos, a sus siervos, y fue y rescató a Lot. Pero ¿saben qué interesante? Que Lot, una vez que fue rescatado, se volvió a Sodoma. Él en su mente ya se había conformado al mundo. Él en su mente ya vivía en medio de hombres pecadores y no le importaba, aunque estos hombres estuvieran en contra de Dios, que les había sacado de Ur de los Caldeos para llevarlos a la tierra prometida. No tomemos la forma del mundo. No nos amoldemos a un mundo hostil a Dios. Busquemos a Dios, busquemos su palabra, obedezcamos su palabra, enamorémonos de Cristo y vamos a tener una vida segura, de esperanza y llena de gozo en medio de cualquier circunstancia. Que Dios nos bendiga ricamente, querida familia.